Bienvenidos al curso de la sesión presencial de huertos escolares. La verdad es que es una alegría tener estas convocatorias y hacer este tipo de actividades. Y os cuento un poco que este proyecto, algunos ya lo conoceréis, es un proyecto que lleva ya 5 años de rodaje, ¿vale? Este sería ya empezaríamos con el 5.º año. Y el año pasado y pues a raíz también del COVID nos reinventamos y hicimos estas sesiones porque veíamos que había mucha demanda del profesorado para aprender, porque como que era, sí, quiero hacerlo, pero no sé por dónde empezar. Entonces, ideamos este curso para que sepáis que es más difícil pensarlo que hacerlo, que cuando coges el rodaje se va haciendo, que lo más importante son las ganas que vosotros le pongáis y la colaboración en los centros. Nació un poco de la necesidad que tenían muchos sitios de tener este contacto con la naturaleza y de aprender lo que es el trabajo de campo, cómo se producen los alimentos, que es una parte en la que la Fundación Global Nature trabaja mucho, con la sostenibilidad y fomento de la biodiversidad agraria, ¿vale? Que es un poco llevar ese equilibrio entre la producción agrícola y la conservación de la naturaleza. Y en este proyecto nos unimos con Ecoembes para también fomentar el reciclaje, porque los huertos siempre han sido lugares de reciclaje por excelencia, ¿no? en todos los hogares. Y esto lo queremos trasladar a una época en la que generamos muchos residuos y que muchos de ellos, antes de convertirse en residuos, pueden tener una segunda vida. Y por eso nace Huertos de Biodiversidad, en el que trabajamos especies autóctonas, fomentamos mucho las variedades locales, la conservación de todos los elementos asociados al huerto, que es la conservación del suelo, de los insectos asociados, los tratamientos para plagas y enfermedades que puedan tener nuestras plantas de forma natural, y el reciclaje y la transformación de otros elementos que ya serían residuos para utilizarlos en nuestro huerto. Espero que el contenido del curso esté siendo claro y estéis aprendiendo. Y de todos modos, nosotros estamos aquí para cualquier duda que os salga, escribirnos en el chat, porque ya tuvimos una sesión de dudas, ¿vale? Entonces, hoy lo vamos a centrar en talleres más prácticos que podéis hacer. Tenéis un manual en el que os hablamos de 10 talleres diferentes, pero ahora en este taller nos vamos a centrar la primera parte, porque lo hemos programado para que dure 2 horas. La primera parte va a ser de hacer la creación de una lombricompostera y un poco el mantenimiento de las lombrices. La segunda vamos a ver cómo hacemos un huerto vertical, diferentes formas. Y ya en la siguiente sección del taller vamos a hablar, es un poco por encima, por eso si tenéis dudas que sepáis que nos tenéis a vuestra disposición, porque vamos a hablar de posibles enmiendas, que son los tratamientos que podemos hacer cuando vemos que nuestras plantas tienen algún tipo de afección en el huerto. Sobre todo en un huerto escolar, que tenemos que tener muchísimo más cuidado con elementos tóxicos. Aunque nosotros trabajamos siempre en agricultura ecológica, así que entre Sonia y yo os daremos los consejos que sepamos y que os harán falta, seguramente. ¿Vale? Y luego al final vamos a hablar también de todos los elementos asociados al huerto, de toda la vida que lleva el huerto, tanto en el suelo como en el aire y todos los insectos que nos podemos encontrar, que tenemos que conocer para saber cuáles son nuestros aliados en el huerto y cuáles tenemos que estar vigilantes por si se nos llega a convertir en un problema. Así que, bueno, dicho esto y ya son y 41, pues vamos a empezar. Si queréis preguntar algo antes de empezar, es que luego no veo las manos, ni veo el chat, ni veo nada. No te preocupes, por eso estoy yo hoy aquí ejerciendo de secretaria. No te preocupes, tú como vas a compartir pantalla, vas tú De siguiendo un poco secretaria la y de Sabia sesión. del Levante, ¿eh? Y bueno, Porque yo manejo, os aviso, porque yo manejo un poco más la zona centro de huertos, lo que se puede ir plantando ahora, pero Sonia está ahí en el Levante, está en Castellón, y allí cambia un poco, ¿vale? O sea, porque a lo mejor yo puedo decir, ahora no podéis poner esto, pero allí sí, y al revés, ¿vale? aquí se puede poner todo. Aquí siempre es verano y es el Aquí primer está día casi que a punto de llueve. nevar, no digo más. Ya lo sé. Ya. Perfecto, pues Venga, cuando pues quieras. sí, empiezo a compartir pantalla.
¿La veis? Perfecto, sí. ¿Vale? Pues vamos a hablar de las lombrices en el cole. Al principio a la gente esto le supone un poco de rechazo, ¿vale? Porque que si las lombrices no son el animal más bonito que nos podemos encontrar, tienen un aspecto viscoso y el tacto, bueno, no es, a mucha gente no resulta agradable. Pero tenemos que saber que las lombrices es un elemento esencial en el suelo de nuestro huerto, porque las lombrices lo que hacen es transformar toda la materia orgánica en nutrientes y generan uno de los fertilizantes mejores, más potentes a nivel de nitrógeno y otros elementos y más saludables que nos podemos encontrar en el suelo. ¿Vale? Lo van digiriendo todo. Son las grandes transformadoras de nuestro suelo. ¿Cómo las podemos tener en el cole? Lo primero deciros que no huelen, ¿vale? Que normalmente bien tratadas no huelen, no genera un problema sanitario. Se pueden tener, si es una clase tranquila, responsable y que vosotros conocéis a vuestros niños, se pueden tener incluso en el aula, ¿de acuerdo? Nosotros lo que más aconsejamos es en los colegios es este tipo de vermicomposteras, que está hecha con cajas de poliespán reciclado. Las podéis conseguir en las pescaderías, las podéis conseguir en carnicerías. Las mejores son las que vienen con las cajas de las peceras en tiendas de animales y cosas así. Esas son las que mejor funcionan, ¿vale? Para hacer una vermicompostera de este tipo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es tener 2, 3 cajas, ¿vale? De 2 a 4 cajas, realmente. Más ya creo que es demasiado. Depende de las lombrices que tengamos y del volumen que haya de tierra, pero con 2 o 3 cajas ya nos va a ir bien, sobre todo en una clase chiquitita. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar tijeras, un cúter para cortar, que se corta bastante bien el corcho, punzones o algo similar, incluso con un bolígrafo se puede hacer, una botella. Aquí tenemos una botella de este estilo, pero yo os recomiendo siempre mejor las de Solán de Cabras o aquellas que tienen la boquilla un poco más alargada, ¿vale? Vamos a necesitar 2 o 3 cajas de pescado, como os he dicho, de pescado, de pecera, tal, pero al final lo que necesitamos es que sean de poliespán, porque es un material que aísla muy bien del frío y del calor, mantiene muy bien la temperatura interna, no permite salir los olores y es impermeable también. Tacos de madera o algo similar que permita tenerla elevada del suelo. Aquí podemos aprovechar el culo de la botella que vamos a cortar, ¿vale? El kit de lombrices, que al final es una caja con tierra y lombrices. La tierra que le vamos a echar, que puede ser un sustrato normal, preferiblemente ecológico, ¿vale? Porque si no es ecológico, suelen llevar nitrógeno químico que puede afectar y puede alterar la composición química de las lombrices. Y luego silicona pegamento para sellar el orificio que ahora os iré comentando. ¿Vale? Si tenéis preguntas, ¿cómo lo vamos a hacer? Es bastante sencillo. La base, la primera base, que es esta que tenemos aquí, ¿veis mi puntero, verdad? Sí, sí, se ve, se ve. Si me hacéis así con el dedo o algo, yo ya os veo. Sí. En esta base que tenemos aquí, lo que se va a quedar igual que la recogemos, salvo por este agujero. ¿Veis? Aquí es donde vamos a colocar la boquilla de la botella. Por eso decía la de Solán de Cabras, porque es más alargada, entonces haría un agujero un poco más pequeño, ¿vale? Como la que está bebiendo Úrsula, que te veo. Pues ese estilo, ¿ves? Si tenéis en la mente este tipo de botellas, pues tiene una boquilla más alargada que nos va a hacer de grifo, porque esto al final es lo que vamos a utilizar para sacar el lixiviado de lombriz. ¿Vale? El lixiviado de lombriz es todo el fertilizante líquido que va a caer de la caja superior. ¿Vale? Es un poco, a lo mejor es un poco rudo decirlo, pero es como el pis de lombriz. Pero es muy bueno. Entonces, aquí se va a ir depositando de la caja de arriba a la de abajo y este va a ser nuestro grifo.
De ahí que conservemos también la tapa porque solo la abriremos cuando queramos sacar este líquido. Nota, este líquido es un abono muy, muy potente, ¿vale? Si lo utilizáis en líquido, lo tenéis que reducir a una parte por 10, ¿vale? En agua, y no utilizar en líquido más de 2 veces al año, porque es muy, muy potente. ¿Qué vamos a tener en la caja superior? Esta caja lo que va a ser es el recipiente donde van a estar las lombrices. Ahí es donde las vamos a tener. Si tenemos un tercer nivel, van a estar entre esos 2 niveles. Pero normalmente la vamos a tener en estos 2 niveles que tenemos aquí. Aquí es donde va a estar la tierra y donde va a estar las lombrices. Donde nosotros también vamos a poner parte de nuestra materia orgánica. Si solo tenemos 2 cajas, directamente la vamos a poner aquí. Y si tenemos 3, repartiremos esa materia orgánica entre la primera y el segundo nivel. ¿Qué es lo que tiene diferente esta caja de la de abajo? Que le vamos a hacer unos agujeros. ¿Veis? Porque lo que queremos es que se filtre el líquido, pero que no se caiga a la tierra. Entonces, en esta primera fase va a estar nuestra tierra con las lombrices y le hacemos estos pequeños agujeros para que vaya cayendo el líquido. Este agujero que veis aquí, ¿vale? Se hace porque las lombrices, como buenos gusanitos que son, se pueden colar por estas zonas, ¿vale? Entonces, tenemos que hacer una pequeña abertura para facilitarles que vuelvan a subir. Y de aquí, de esta parte a la de abajo, es donde se nos pueden caer, aquí van a estar las lombrices, aquí se nos pueden caer y tenemos este agujerito que se quedaba en una esquina para que vuelvan a subir, lo tenemos que hacer con esto. Por eso decía que podemos utilizar el culo de la botella que empleamos para hacer el grifo, ¿vale? Pues aquí lo que tenemos que poner puede ser el culo de una botella, puede ser una tabla de madera, puede ser cualquier elemento que nos una la parte de abajo con la de arriba, para que si se cae alguna lombriz tenga la posibilidad de subir, porque ellas van a subir. ¿Lo entendéis? ¿Hasta aquí bien? Entonces, este sería el interior de la parte de abajo. Como veis aquí, está hecho el agujero del grifo para sacar el líquido. Y aquí dentro pondríamos un elemento que, como os digo, puede ser el culo de la botella. Aquí ponemos la boquilla de la botella y aquí ponemos el culo. Este elemento es el que va a servir de escaleras a aquellas lombrices que puedan caerse. Y tenemos que evitar que se ahoguen también. ¿Vale? Tenemos que hacer que suban de alguna forma. Podemos poner varios, no tiene por qué haber uno, puede haber varios. Y pueden ser islitas, y si luego las revisamos y queda alguna aquí, cambiarla arriba. Pero las tenemos que alejar del líquido. ¿Vale? Aquí veis cómo estaba puesto, cómo cortar las botellas. ¿Vale? Esto ya también, esta indicación, ¿vale? Es orientativa. Lo que tenéis que ver es la altura de vuestras cajas también. Vea, lo que nos pregunta Sara es que si tiene que ser tan alta como la caja de Poliespan. Sí, Prácticamente ha de tocar el techo de la segunda caja. sí, y si no toca por lo que sea, nos puede servir como una isla, pero tenemos que ir revisando de vez en cuando, ¿vale? Por si se quedan allí, si no llega a ser suficiente. Yo lo que también aconsejo es colocar palitos tipo las brochetas que tenéis en clase o los palitos estos de helados, ¿vale? Que hagan como escaleras. Poner 2 o 3 también nos sirve. Y si Se no, puede colocar también en la esquina pegada a la pared porque son muy trepadoras. sí. Ellas si encuentran un sitio por donde subir, si ese culo de botella lo ponéis en una esquinita de la botella, subirán trepando hacia arriba. Si está ahí en el centro y alrededor el líquido les va a costar más, pero es lo que os decía, vea, ir colocando varias opciones para facilitarles la salida. Yo también yo prefiero, en la foto está aquí, pero yo prefiero ponerlo así debajo del agujero en la esquina que lo hemos hecho. ¿Vale? La cosa es, hay que meternos en la mente de una lombriz y ver que si nos vemos en un líquido, ¿por dónde salgo?
¿vale? Entonces hay que pensar en que ellas puedan volver a subir hacia arriba. Y no tienen ojos, pero se buscan la vida bastante bien, ¿vale? La base, como se explicaba, y bueno, básicamente esta es la construcción. Siempre es bueno tenerlo aislado del suelo, ¿vale? Para evitar el exceso de frío, normalmente, y el exceso de humedad. Aunque las cajas de Porespán aguantan bastante bien la temperatura, pero si la tenemos así también, luego va a ser muchísimo más fácil para sacar el líquido, ¿vale? Porque tenemos esta altura y simplemente pondremos una botella o un vasito y podremos sacar el líquido de aquí. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que objetar? No ¿Os queda dice claro? nada. Es muy sencillo, ¿vale? Es muy sencillo de hacer. Bueno, que no se os olvide que la parte de arriba, que la base, voy a volver para atrás. Aquí, ¿veis? Aquí estaría la tapa, pero la tapa solo va a estar en la primera, en la que esté más alta, ¿vale? En el contenedor que tengamos, el que esté más alto. Y luego el resto ya va sin tapa, van encajadas unas a otras. La silicona, pues la podemos utilizar principalmente para esto, para aislarlo, ¿vale? Para que no se nos salga el líquido por aquí. Vamos a procurar hacer el agujerito lo más encajado posible, pero siempre es recomendable ponerle la silicona para que no tengamos esas pérdidas. Luego, pues ya tenemos nuestra caja de lombrices, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que poner y qué es lo que no? Las lombrices son muy exquisitas comiendo. Solo le gustan los alimentos crudos, por lo que en el patio del colegio es ideal, ¿vale? Porque lo que más les gusta normalmente son las frutas, que tienen mucho azúcar. Las verduras picadas, los restos, cuando picamos cebolla, cuando pelamos una mandarina, no, pero cuando un plátano, que se suelen llevar mucho en el colegio. Es que estoy pensando cosas que se llevan al cole, que no sea bollería industrial, ¿vale? Sobre todo fruta es lo que se suele más llevar en un colegio, pero si tenéis comedor, pues todo lo que son los bordes de los pimientos o la berenjena, todo tipo de verduras nos sirve, los restos de lechuga, lo que vaya cortando, en general son vegetales frescos, o sea, que no estén cocinados y de hoja verde y demás. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que se van a comer todos los vegetales, pero los cítricos no lo digieren bien y tienen ciertos elementos químicos que les alteran un montón su pH. La cebolla y el ajo son tóxicos para ellos. O sea, podemos poner algo, ¿vale? No os volváis locos si se caen unas picaduras de cebolla, no pasa nada. Pero no es algo que tenemos que poner en nuestra lombricompostera, ¿vale? Los alimentos cocinados tampoco, los llegarían a digerir, pero nos va a generar problemas de olores y de insectos. Por eso no queremos comida cocinada. Y luego el plástico, metal, vidrio y las piedras, pues por lo evidente, porque es que no se lo pueden comer, ¿vale? La cáscara de huevo les encanta, les aporta muchísimos nutrientes. El cuidado que tenemos que tener con la cáscara de huevo es que vaya muy, muy, muy picadita, lo más que podamos, para evitar cortes, ¿vale? Evitar que se corte las lombrices. Estiércol, en el cole no os lo recomiendo, pero se puede. ¿Vale? Nunca Vale, recomendamos el estiércol en los colegios, que hay sitios que tienen huertos muy grandes y que no hay ningún problema y se puede hacer, ¿vale? Pero si es chiquitito, no. El vea, tomate, van preguntas por aquí. es ¿Se que no puede veo el poner la chat, ensalada cuando está aliñada? muy poco, ¿vale? El vinagre es muy ácido para ellas, pero el aceite no pasa nada, realmente. El vinagre no. Pero por eso que si es un poco y hay poco aliño y demás, sí se podría echar. Depende del volumen de la vermicompostera también. Pero es preferible evitarlo, sobre todo por el vinagre, ¿vale? Si hacéis otro tipo de aliño que no lleve vinagre, no pasa nada. Los aceites no hay que echar mucho,
¿vale? Pero porque se digiere muy difícil y cambia también la composición del suelo. Pero no son malos de suyo los aceites vegetales. Una de las cosas que al principio pasan es que tienes la vermicompostera y no sabes muy bien. Empiezas a pensar, ¿y esto lo podré echar o no lo podré echar? Y te agobias un poco. Probad siempre en una esquinita y poned poca cantidad. Si no les gusta, veréis cómo salen todas corriendo. Se van hacia la otra dirección. Si veis que ese trozo de la vermicompostera está vacío y no hay ninguna lombriz, es que lo que habéis echado no les gusta. Entonces, la próxima vez ya eso no se lo pongáis. De todas formas, es muy sencillo, es lo que os decía Bea. Sí, la parte, lo que son los alum, todo lo que es la familia de los ajos, cebollas, incluso hay algún puerro alguna variedad El ajo porro este el también, ajo porro, tampoco, cosas de los que estas huelen mucho. que son muy fuertes, no les gustan. Pero en general es muy sencillo, ni cítricos, ni cosas fuertes, ni nada cocinado. Y el resto, pues como si Todo. fuera alguien vegano, más o menos sería esta la idea. Y luego nos preguntan, vea, ¿dónde se Sí. pueden comprar los kits de lombrices? Ahora vamos con ello. Voy a terminar la dieta de la lombriz, ¿vale? Genial. Y ahora os comento. Si queréis producir lombrices, tomate. El tomate en primavera y salen como churros, ¿vale? Esto es un truquito que descubrí por, por accidente y se Luego me se salían de quejaba, la que lo caja. sepáis, se quejaba que se le salían las lombrices de la caja y no las podía Se me controlar salían. Era cuando empezó a exagerado. poner tomate. Por eso que, como nota, que les encanta y potencia la reproducción, sobre todo si la temperatura ambiente es entre 25 y 35 grados, creo recordar. El pelo también lo comen, ¿vale? El pelo también se puede echar, lo que pasa es que tampoco tenemos que tener cuidado también con las cantidades de pelo, porque tardan en digerirlo, pero se puede. Y también incluso cuando barres el suelo, esto también se podría echar, ¿vale? Pero en el cole pues no va a ser normal que echéis este tipo de alimentos. Y luego, este iconito que os pongo aquí, que es con mucho, mucho cuidado. Los pozos del café, el papel y el cartón. Lo digieren, pero tardan mucho. El papel tiene que ser que no sea coloreado, nos sirve el de periódico, pero en blanco y negro, ¿vale? Porque el coloreado ya lleva otros tintes y otros químicos que les pueden afectar. Y luego los pozos del café, de vez en cuando sí se le puede echar algo. Sobre todo ahora en invierno, que están menos activas, esto potencia su actividad, ¿vale? O sea, es un poco como nosotros. Si echas muchísimo, pues se van a volver locas y les va a dar un ataque a los Ansiedad. corazoncitos que tienen, ¿no? Pero que no pasa nada si alguna vez pues llegáis, o mira, que no las veo que estas no se mueven mucho, pues les echo los pozos de una cafetera, ¿vale? No pasa nada. Porque si se os mezcla, imaginaos que tenéis un bote donde se van echando y se mezcla, no pasa nada. Pero hay que tenerlo con mucho cuidado. Y el papel igual, y el cartón, mientras no tenga colores artificiales, que solo sea blanco y negro, nos sirve. Y también en poca cantidad lo podéis echar para que enseñárselo a los niños. Pues mira, oye, echamos esto, sobre todo a lo mejor las servilletas, no les gusta mucho el cloro, pero lo digieren bien también. Y veis cómo luego desaparecen. Y también aporta al sustrato, lo hace más manejable. También y absorbe un exceso de humedad, pero como también aprovechamos el lisiviado, si no lo echáis, mejor, ¿vale? Y esta es la dieta de la lombriz, este es un ejemplo como lo hemos trabajado en algunos colegios, ¿vale? Que ellos lo iban viendo. Veis, realmente al final lo que tienes que ajustar la cantidad de lombrices al tamaño que tengas, que pueden ser muy grandes, pueden ser muy pequeñas. Nosotros normalmente decimos este tipo de lombricompostera, pero hay más fórmulas, ¿vale? De tenerlas. También incluso las he llegado a ver y también en un instituto que estaba fuera, como una puerta grande y le habían puesto un grifo de verdad. O sea que luego hay mucha variedad. Esta está ideal para tenerla dentro de clase, ¿vale? Y ver, ellos van a ir viendo cómo se va digiriendo. Y otra cosa también que puede surgir de pregunta es si le sale moho a la materia orgánica que metamos, ¿vale? Porque normalmente lo que vamos a hacer es mezclarla con la tierra. Pero si se queda algo fuera y sale moho, que sepáis que no pasa nada. Que se le pone un poquito de tierra por encima o ahora que hay hojas en el patio, un poco de hojarasca cubriéndola, además no pasa nada.
por el moho. Ellas lo digieren perfectamente y en principio normalmente estos mohos no son muy tóxicos, pero por si acaso pues se tapa y ya está, no tiene más misterio. Y de todas formas, cuando se ponen a criar tampoco os preocupéis, porque si empiezan a criar mucho, en el momento que ellas ven que ya no caben, dejan de reproducirse, se autocontrolan. Entonces, si veis que empiezan a salir muchísimas lombrices, no os asustéis de decir, ¿qué hago yo con tanto bicho? No os preocupéis porque ellas dejarán de reproducirse cuando no tengan suficiente espacio. U otra lombricompostera. Y si Se tenéis trasladan. macetas, meterlas Muy en la bien. maceta, también se pueden. O sea, Se es trasladan ya que, directamente a tierra, a la huerta, mm, cuando ya son adultas, sí. claro, y también cuando vemos que la tierra de la lombricompostera se pone muy densa, muy apretada, tiene más humedad, quiere decir que tiene poca materia orgánica, que ya la han digerido, toda la que está allí. Entonces lo que podemos hacer es quitar una parte, meterla en una lombricompostera o en las macetas y aportarle más sustrato, ¿vale? Para que la tierra vayan creciendo también en ese momento, si tenemos espacio suficiente, y sobre todo para que a lo mejor no tengan exceso de humedad en la zona y que podamos producir más humus de lombriz, porque también es uno de los productos que sacamos de las lombrices, el lixiviado y el humus. Y el humus tiene esa textura como granulosa y húmeda, y es muy, muy buen fertilizante que se puede utilizar con más tranquilidad que el lixiviado y lo podemos poner en macetas. Vale, consejitos. La temperatura. Si pasamos de 40 grados, se fugan, se largan. Van a buscar la forma de salir de donde estén, porque se cuecen. ¿Vale? Y ahí ya sí que se vuelven locas. Y si salen de la lombricompostera, lo más probable es que se sequen. La humedad, tenemos también que vigilarla. Si vemos que tiene poca humedad, pues le echamos fruta un poco más húmeda, pues tipo tomate o no me sale ahora. Estaba pensando en nísperos o cosas que tengan más jugo, una pera, además que tiene más líquido. También podemos echar un poco de agua si vemos que está bastante seco. Eso normalmente cuando está muy seco es o porque le está dando el aire o porque tiene poca materia orgánica. Luego, la comida, no les echéis de más, ¿vale? Que se vaya viendo cómo se va digiriendo, porque ellas van a tender a ir a las más frescas, ¿no? Entonces siempre va a haber restos ahí y lo ideal es ir viendo cómo van digiriendo y cuando vemos que ya queda poco, pues meter un poquito más. Yo creo que a lo mejor en un colegio incluso una vez a la semana sería suficiente, en función de la cantidad que echéis, pero es suficiente. Y si os vais, cuando os vais en Navidades o en Semana Santa, pues le metéis un poquito más que tengan, ¿vale? Y ellas se lo van comiendo. Simplemente vigilar un poco esto. Luego, otra recomendación que aquí no está es, por ejemplo, con las cáscaras de plátano, que también les gustan un montón, picarlas. ¿Sabes? Que se queden bien picaditas, porque si no, se va a ver la cáscara, va a ocupar bastante espacio, no se va a mezclar bien con la tierra. La van a digerir igual, pero para vosotros va a ser más difícil a la hora de luego mover la tierra por si queréis ver las lombrices. Entonces, cuanto más picadita esté toda la comida que les echéis, más rápido se la van a comer, seguramente, porque se va a integrar más fácil en la tierra y más manejable lo vais a tener vosotros para los peques. Vea, nos pregunta Sí, Sara, la temperatura, ¿cómo se puede controlar si hace falta un termómetro? pero un termómetro ambiente, sí. En realidad se puede controlar con el termómetro, se puede controlar con un Sí, termómetro de los que se pone dentro de la tierra también, sí. pero es algo muy evidente, quiero decir, cuando vosotros notéis que hace calor, cuando les tapáis la vermicompostera y se nota que sale calor, es porque hay mucha temperatura. Imaginad que las estáis cociendo ahí dentro, entonces, por eso, no sé si llegará a hacer, no sé, posiblemente que lo podáis ver simplemente con el tacto, es algo muy evidente, 40 grados, todos sabemos lo que es, ¿no? Es un calor asfixiante, pues cuando pongáis la mano en la tierra y la notéis tan caliente, si te queréis un termómetro lo podéis comprobar, pero bueno, que simplemente pues le añadís un poquito más de tierra o le añadís eso, fruta más, un poquito más de líquido y ya está. Por lo que decía Bea que habían diferentes tipos de vermicomposteras,
Nosotros aquí, donde estamos, mira, ahora os pongo otro ejemplo. Aquí donde estamos hemos reutilizado, lo digo como idea si se os ocurre, hemos reutilizado un congelador que se rompió. Los congeladores, las neveras, sabéis que tienen esa parte térmica, que son muy gordos, que al final es un poco como esas cajas que hemos visto para crear la vermicompostera. Mantienen muy bien la temperatura del exterior. Esta que os pone ahora Bea también es muy interesante. Lo que ocurre que esa es plástico, entonces tenemos que controlar un poco más la temperatura. Si la ponemos al sol, se nos puede calentar demasiado, pero las otras que hemos visto antes, que os he explicado cómo hacer, como es ese corchopán que es más térmico, que es lo que se gastaba para hacer las neveras portátiles, pues entonces nos puede ser más fácil controlar la temperatura. Y nos preguntan también sobre la humedad, cómo controlar la humedad. Pues igual, si al final es un poco al tacto, ¿vale? Cuando, por ejemplo, aquí en La Mancha, el tema de la temperatura y la humedad ambiental, que tenemos muy poca humedad ambiental y temperaturas muy elevadas en verano, realmente cuando hace calor fuera va a hacer mucho calor. Y como decía Sonia, es que es una percepción. Entonces, tú puedes abrir la lombricompostera y ver que están pegadas a las paredes y que están un poco asfixiadas. Cuando llueve y la humedad ambiente sube, dentro también va a subir. Entonces necesitarán un poquito más de aireación. Y al final, cuando tú abres la tapa y las ves, normalmente va a tener una humedad adecuada, porque el margen es muy ancho. Pero si tocas la tierra y la notas seca, evidentemente ahí le falta un poquito de humedad. Si la tapa que tenemos no cierra bien, como pueden ser las tapas de las lombricomposteras de corcho, que aíslan bastante también, si tenemos una tapa que es un cartón o que es algo, ahí va a perder muchísima más humedad. Entonces, más rápidamente vamos a notar que le falta, pero simplemente es el tocarlo. Tú vas a tocar la tierra y la vas a notar seca. ¿Vale? Y entonces ellas, si arriba está seco, ellas se van a meter abajo y te va a tocar buscarla. Pues ahí echamos un poco de agua o con un spray pulverizamos. O sea que es un poco al tacto. Tener en cuenta que también el rango es muy variado. O sea, es de 40% para arriba, de 40% para abajo ya notas la tierra seca. Y la temperatura es de 25 a 40 grados, pero es que normalmente también van a aguantar menos. Y si están en las lombricomposteras dentro del cole, también van a estar bien. El problema viene cuando están fuera y puede haber heladas, que ahí sí nos interesaría a lo mejor cubrirlas. Si las vamos a tener en el exterior y llega época de heladas y sobre todo a lo mejor en invierno, nos va a interesar tenerlas tapadas para que aguante un poco la humedad, pero teniendo en cuenta que también tiene que entrar aireación, ¿vale? Es importante. Pero que no es tan difícil, no son tan delicadas, no son, ¿vale? Y además estas lombrices, ahora os voy a decir, que puedes comprar, ¿vale? Nosotros la compramos el primer kit las compramos en una página de huertos, que es tan sencillo como buscar en el Google, ¿vale? Lombrices. Lo que sí que quiero que tengáis en cuenta es que a la hora de comprarlas las hay de todos los precios, ¿vale? Las nuestras costaron entre 15 y 17 euros. Y con eso te da que vengo reproduciendo y repartiendo lombrices a todos los coles que me la piden. O sea que hay bastantes. Pero tenéis que ver y tener en cuenta el porcentaje de adultos, de huevos y de juveniles. Porque si solo os mandan huevos, no va a salir. Y si solo os mandan juveniles, les va a costar un montón. Entonces tiene que ser un poco equilibrado. Unos poquitos adultos, pues a lo mejor vamos a poner como un 10, un 15, 20, ¿vale? Otro 40, 30, 40 de jóvenes y el resto ya pueden ser huevos. Pero cuanto menos porcentaje de huevos tenga, siempre habiendo huevos, y los juveniles y adultos más o menos equilibrados, está bien, ¿vale? Porque luego vais a ver muchos precios. Y es sencillo. Sí, Después yo creo que... Perdona. Sí, sí. Perdona, que como habías hecho una pausa iba a meter baza. La especie es la roja, la lombriz roja americana. Se pueden comprar, hay varias especies. Pues es muy trabajadora y es una especie que trabaja mucho en superficie, entonces es más sencilla para controlarla, ¿vale? Entonces, si podéis conseguir esa, es la
que es la Sí, más adecuada para... es la más glotona y es la que más fácil vais a encontrar. Sí. Nos pregunta Laura, ¿algún truco para separar el compost de las lombrices a la hora de utilizarlo en el huerto? Uf, paciencia. Coger la tierra y, bueno, realmente si quieres puedes coger un cedazo, ¿vale? Un cedazo con una luz de malla, pues, no sé, no muy chiquitita, no como un colador de casa para tamizar harina, un poco más grande, ¿vale? Para que caiga bien la tierra porque va a estar granulada y no va a ser tan fina como puede haber en un colador, pero con un cedazo, ¿sabes lo que es, no? Porque luego como cada sitio se llaman las Sí. cosas de una forma, pues con un cedazo ahí las puedes tamizar y se te van a quedar. De hecho, así nosotros hacemos los análisis en tierra en los campos agrícolas, cogemos y las movemos un poco y se nos quedan arriba. Entonces ahí por un lado te puede quedar el humus y una tierra fertilizada que la podemos utilizar de aporte al cultivo y por otro lo recuperas las lombrices. De todas formas, podéis hacerlo al revés. Podéis coger y a los más pequeños, para que se entretengan, que vayan sacando las lombrices También. a una vermicompostera nueva o a una de las cajas, y el resto directamente, cuando veáis que ya no quedan muchas o que prácticamente no habrá ninguna o muy poquitas, pues ya lo podéis echar al huerto y poner tierra nueva y volver a empezar de nuevo con las que han separado. De una forma también, no tengáis problema tampoco que estén en el huerto, ellas van a ir trabajando allí y es fantástico, ojalá estuvieran allí. Lo que pasa es que allí es más difícil de controlarlas, pero si están, sobreviven y crían allí, pues estamos haciendo mucho trabajo también dentro de la huerta. Claro, porque tened en cuenta que en esa tierra que saquéis de las lombrices seguramente haya huevos también. Por eso siempre dejad parte de la tierra, no lo utilicéis toda, ¿vale? Siempre dejad parte de la tierra de ellas porque tiene huevos. Aunque a veces no los vemos, realmente solo los vemos casi cuando han eclosionado, que son unas bolitas amarillas. Después cuando son adultos es muy gracioso porque muy bonito de ver con los peques, porque es una lombriz alargada y se le ve un anillo de reproducción en el centro, es muy interesante para poderlo observar. Vea, nos preguntan, ¿se pueden utilizar las que cogen los niños en el patio o tienen que ser compradas? Pues dicen, No, mis niños cogen muchas y son unos cracks. sí, pues son unos cracks. Sí se pueden utilizar, claro que se pueden utilizar, pero tened en cuenta que estas son las de la tierra de allí, ¿vale? Entonces, tienen ciertas características, igual no toleran igual de bien el sustrato, no son tan voraces, porque las más voraces son las californianas, por eso son las que se utilizan en las composteras, en la vermicompostera, y las autóctonas, o sea, las de nuestra tierra, suelen ser más delicadas para estar en este tipo de sitios. Que se pueden utilizar, está claro, o sea, no hay problema, pero son un poco más delicadas. La californiana es muy voraz y es más resistente. O sea, no, es lo único, la diferencia que tiene. Igual cuando a la californiana la sueltas en la tierra, es todo lo contrario. Se vuelve más delicada que la autóctona y, y también es como más exquisita a la hora de comer. O sea, tampoco suelen sobrevivir mucho tiempo. En una maceta que tiene sustrato, pues seguramente sí. Pero las mejores en el suelo son las que viven en el suelo. ¿Algo más? Por aquí. Bueno, pues si queréis, pasamos ya al, a la segunda parte, y ya no hay más ¿Todo preguntas. controlado, seguro? Cuando empecéis y empiecen a surgir problemas, ¿No dan escribidme. miedo? ¿No dan asco? ¿No? Porque normalmente la gente siempre dice, oh, no. Podéis encender un ratito el micro si alguien quiere hablar, puede hacerlo, no hay problema. Ahora que no está el power, os vemos. Sí, es verdad. Sí. Y que somos Normalmente pocos. la gente le suelen dar asco o verlas y decir, "Uy, qué cosa", pero es uno de los animalitos que menos enfermedades producen y del que más se puede aprender. Entonces es muy útil para los colegios. Son las mascotas. Yo con deciros que al principio las estaba criando en el cuarto de mi hija. Eran sus mascotas, porque no huele y no hacen ruido, no dejan nada. Luego hay unas cajitas redonditas tipo de plástico con una tapa que llevan una lupa incorporada. También es interesante, que son económicas, poner algunas dentro y no tenerlas ahí varios días porque necesitan oxígeno, pero para poderlas observar
y ahí se ve cómo se mueven, y se ven las pequeñitas, se ven las crías. Podéis poner alguna para hacer alguna observación, luego volverlas a la vermicompostera. Vale. Pues si ya hemos terminado con las lombrices, Sí, vamos con la parte 2. Con otro taller que os tenemos preparado, porque luego cada cole es un mundo, unos tienen mucho espacio, otros tienen poco espacio, otros tienen espacio que no pueden utilizar, otros solo tienen paredes, hay de todo. Pero algo que nos gusta mucho, a mí personalmente, y en los colegios funciona bastante bien, es el tema de los huertos verticales. ¿Vale? Aquí utilizamos muchísimos elementos reciclados. Por eso a Coembes también les gustan mucho estos huertos. Y quedan bonitos. ¿Cómo hacemos huertos verticales? Tenemos casi tantos, puede haber, como imaginación tengamos. Podemos utilizar botellas, podemos utilizar palets, podemos utilizar incluso hasta vasos, garrafas, todo lo que se os ocurra, pero todo va a tener la misma filosofía. ¿Vale? Va a estar en vertical, para la redundancia, y vamos a aprovechar el agua, ¿vale? Va a tener un circuito semicerrado, porque lo que vamos a hacer es que siempre la de arriba va a regar al resto. Nosotros la solemos hacer, como veis aquí, con este tipo de botellas. Me gustan más las de plástico PET, pues son más difíciles de reciclar y porque aguantan más a la intemperie, ¿vale? Pero la filosofía es la misma. ¿Cómo los hacemos? La primera botella, ¿vale? La que esté arriba primero colgando, es donde vamos a tener el agua. En esta botella, en esta tapa, a partir de esta tapa, en estas tres, este es un ejemplo con 4 botellas, pues en estas tres, vamos a hacer un agujero en esta tapa. Un agujero por el que vamos a pasar una cuerda de fibras naturales, o ya sea de esparto, ya sea de algodón, lo que queráis. Y va a llegar hasta aquí. Esta botella no tiene agujero. Normalmente se le hace en otro sitio. Entonces, aquí que es el primero donde vamos a poner el agua, va a ir regando al resto. ¿Vale? De tal forma se genera este circuito, este semicerrado, porque también se evapora bastante. Y la cuerda que tenemos uniendo todos estos va a ser de regulador de la humedad. ¿Vale? El exceso de humedad va a ir cayendo aquí, pero la cuerda va a hacer que todo se mantenga húmedo, ¿vale? Y que el agua no vaya cayendo tan rápido que se acumule aquí. No queremos que salga para abajo, porque este es un sistema en el que regamos, pues depende del calor que haga, evidentemente, pero no es para regarlo todos los días. ¿Vale? Este está muy bien en los colegios porque aguanta bastante tiempo. Y por eso lo utilizamos también. Entonces, aquí, en las que hay en medio, lo que vamos a hacer es una abertura, aquí se puede ver, ¿vale? Se hace una abertura donde vamos a poner nuestras plantas con la tierra. ¿Lo veis? ¿Alguna pregunta? Yo por no repetirme y contar lo mismo varias veces. Para que veáis un poco cómo va quedando, es mejor pintarlas o hacerlas opacas, ¿vale? Para que no se caliente tanto la tierra, porque si luego está el sol, se nos van a achicharrar. Por eso este tipo de plástico, que es más resistente y también se pinta mejor, sale bastante bien. ¿Qué vamos a poner aquí? Hoja verde, ¿vale? Y cosas que les gusta el calorcito. A la lechuga le gusta el calor, también sale en frío si le da el sol. Con que tenga más o menos una temperatura nos va a salir en cualquier sitio. Y en este tipo de contenedores va muy bien porque no necesita echar mucha raíz. No es como otras plantas que necesitan muchísima más raíz. Aquí va bastante bien la lechuga, la selga también se nos ha dado bien, hoja verde en general, el perejil, aromáticas aquí también van muy bien. Tenemos que tener cuidado de lo que os digo, el sobrecalentamiento de la tierra cuando hace mucho calor, si le da mucho el sol en verano. ¿Vale? Este es
el mismo ejemplo, pero en otro, colgado en otro sitio. Como veis, cada colegio, aquí se aprovechó un palet, que luego cuando terminó la temporada lo volvieron a sacar y lo tienen pintado. Aquí se aprovechan las rejas del patio, como también tenemos otro. Este es en garrafas, ¿vale? Que lo que hacían los chavales es las sacaban y las volvían a poner y así las tenían. Sobre todo esto era para infantil, porque son los que más pisan las plantas en el huerto, que lo sepáis. Como está en el suelo, porque en este cole lo tenían el huerto en otro sitio, por aquí, por esta zona. Entonces los de infantil las pisaban todo. Pero aquí, pues ellos cada uno tenía su plantita con su nombre y las iban regando, ¿vale? Y luego las recogían, incluso algunos se las llevaban el fin de semana. Este también es otro modelo. Es algo que funciona muy bien en los colegios, que para la época, ahora en invierno y la primavera va muy bien, porque las plantas, el exceso de calor que pueden tener en verano, ahora les viene bien cualquier calorcito que tengan. Y también les protege, o sea, hace como un pequeño invernadero, y si dejamos incluso una abertura más chiquitita, se queda como un mini invernadero. Y bueno, poco más que deciros de este. Si tenéis alguna duda. Están todos Hay, aplicados tomando notas. sí, sí, ya os veo, ya. Los ves ahí. Pero además es que los huertos verticales son muy versátiles. Si tenéis también gente que, a ver, normalmente nosotros hacemos esto porque tampoco ni tenemos herramienta, ni tenemos el tiempo para cuando hemos estado en los colegios, porque ya no vamos a los coles, ya todo es teleasistencia, de hacer una en palet. Pero sé que hay otros centros que le ponen en el palet, le ponen la base de abajo, ¿no? Como los típicos maceteros que puedes poner en tu casa en el patio y lo dejan súper bonito. Y es simplemente en el palet colocarle una base abajo para que no se caiga la tierra y ahí lo van plantando, lo cuelgan en la pared y de ahí va saliendo. En otros sitios incluso macetas recicladas u otro tipo de envases también han utilizado, ¿vale? Para hacer esto. Este a nosotros nos gusta porque encima es un poco de riego por goteo el que va a salir, ¿vale? Y sobre todo cuando te vas en vacaciones las llenas y te estás asegurando que tienen humedad. Siempre procurar ponerlo en un sitio donde no le pegue mucho el viento. Si va a ser en verano, pues que no le dé el sol todo el día. No sé qué más deciros. ¿Pero más? Si queréis saber más de huertos, creo que tenemos en la página web y en el blog de los colegios que suben fotos, creo que también había algunas. Bueno, pues acabados los talleres, empezamos con los tratamientos. Que Ahora hablarán, ahora empezarán. El mío tiene no sé qué bicho que me coge, no sé qué. es que esta es una de las cosas que más os agobian a todos. Bueno, a todos, a todos. Los primeros años además son duros porque parece que todos los bichos, Van ahí allí, esto que dicen de a perro flaco pero todos son flaco. pulgas, pues eso pasa. Cuando tienes el huerto un poco mal, empiezan a aparecerte todas las plagas y dices, venga, cuéntame cuántas hay que las tengo todas, ¿no? Al principio cuesta, Pues pero es muy bueno. normal. Y lo primero que tenéis que pensar que las plantas hortícolas son muy delicadas en comparación con el resto de las especies vegetales que tenemos alrededor. Necesitan de nuestros mimos, nuestros cuidados y sobre todo, lo más importante, la observación. Es prestarles atención, ¿vale? Y decirles cosas bonitas también funciona. Pero el tema de, tenemos que ser conscientes de que son plantas que por sí solas no van a salir en la naturaleza. O sea, tú tienes un huerto y al año siguiente, si no lo has plantado, el 80% son malas hierbas. Y después de 2 años ya no queda nada de lo que tú plantaste el original. O sea que son delicadas, no es su espacio, están creadas para producir alimentos para nosotros. Entonces nosotros tenemos que vigilarlas y cuidarlas. Entonces, una de las cosas que funcionan muy bien, ¿vale? En este caso es un enraizante,
os vamos a dar como una serie de recetas para cosas, sobre todo recetas que podéis utilizar en el aula sin ningún tipo de problema. Tenemos un enraizante. A mí de los que más me gustan es las lentejas. Las lentejas generan, cuando están enraizando, una feromona que potencia el enraizamiento del resto de las plantas. Esto también nos va a servir para jardinería doméstica, ¿vale? Si a alguno le gusta, se utilizaba bastante incluso en invernaderos. ¿Vale? Lo que normalmente hacemos es germinar lentejas, como siempre hemos hecho en los colegios, con un algodoncito o en un papel, ¿vale? En un papel esponjoso, mojarlas, humedecerlas, mojarlas en agua 24 horas y luego ponerlas o humedecerlas de alguna forma y que enraicen, porque es en ese momento cuando van a empezar a producir esa hormona. Cuando la tenemos, las podemos o poner directamente en las plantas donde queremos que potenciar la raíz, o la podemos, como aquí tenemos, triturarla y hacer un brebaje mágico para pulverizar sobre nuestros semilleros o sobre el trasplante que hayamos hecho y demás. Esto lo vamos a utilizar cuando hagamos unos trasplantes o cuando la planta empiece a germinar también. Cuando nuestras semillas, si estamos teniendo semilleros y queremos potenciar ese enraizamiento, que cojan buena forma, lo vamos a echar ahí y también lo podemos utilizar cuando trasplantamos, ¿vale? En el trasplante esto es funciona bastante bien y también que no se nos olvide meterle nutrientes, ¿vale? Cuando vamos a trasplantar, que se traduce en estiércol, un poco de sustrato. Espera, a ver, por si tienen alguna duda, si no, luego se mezclarán todas las recetas. Esta de las lentejas es muy interesante, además huele muy bien, huele a regaliz. Eso es muy chula de hacer en clase. Y lo único que tenéis que tener en cuenta, si se hace según la receta, que hay que reducirla porque es muy fuerte. Entonces, es muy sencillito, pero coged, ya no sé ni qué, no tengo nada por aquí por la mesa pequeño, pero coged un vasito de los de una tacita de café, por ejemplo, ¿vale? Una tacita de café de lentejas y 4 tacitas de café de agua y lo dejáis reposar. Lo dejáis 4 días con un paño oscuro encima, en un sitio que no le dé mucho el sol, y a los 4 días veréis que esas lentejas, como os decía Bea, empiezan a germinar. Ahí es cuando está soltando la auxina, que es ese producto. Cuando tengáis eso, cogéis un Turmix y ahí mismo en clase lo batís todo y lo coláis. Y entonces ya las pieles y le dan un poquito con la mano y va colándose todo el líquido. Y ese líquido, que es un agua blanquita que huele a regaliz muy rica, ese líquido es el que luego tenéis que reducir a una 10ª parte. Imaginaos, de una tacita que os he dicho yo de café, que son 4 tacitas de agua, pues acabáis haciendo, pues si ponéis eso 10 veces, acabáis haciendo más de casi 2 litros. Entonces, claro, no vale la pena que hagáis más de una tacita de café, porque si hacéis más, lo vais a tener líquido ahí a montones. Y no es que se ponga malo enseguida, pero claro, cuanto más tiempo pasa, menos propiedades tiene. Entonces, si por ejemplo hacéis una cantidad de una tacita, la rebajáis, la podéis guardar en la nevera y os puede durar 1 o 2 semanas, pero luego ya habría que volver a hacer. Entonces, no os volváis locos haciendo ahí una olla de lentejas. ¿Vale? ¿Dudas? Luego, si a alguien le gusta las aromáticas que se hace por esqueje, cuando tú haces un esqueje, al poner el esqueje lo riegas con esto y ayuda a que salgan raíces. Es más fácil que te enraíce. Si hacéis esquejes de romero, de tomillo o alguna planta aromática. Sí, en eso no me acordaba, pero para los esquejes sí, eso es muy importante. Muy bien, lo debemos estar contando bien, Bea, porque dicen todo ok y no dicen nada, pues tira adelante. Seguimos. Seguimos. Siguiente receta. Otros aportes de nutrientes. El plátano.
Si no tenemos lombrices o tenemos muchos plátanos, pues los podemos aprovechar para hacer un aporte de potasio, ¿vale? Porque las plantas, seguro que también muchos lo sabéis ya, nitrógeno, fósforo y potasio es lo que más necesitan, ¿vale? Son los macronutrientes que más van a utilizar y que en función de la fase en la que se encuentre la planta va a tirar más de uno o de otro, pero los necesita siempre los tres, ¿vale? El nitrógeno va a ser para crecer, sobre todo cuando está pequeñita la planta, para tirar para arriba. El potasio y el fósforo lo va a utilizar más para las hojas y para la floración, ¿vale? Es cuando más se necesita. Entonces, cuando nuestra planta, al principio que tiene nitrógeno porque o le hemos puesto el humus de lombriz o le hemos puesto un poquito de estiércol o ya viene nitrogenada, cuando ya empieza, que vemos que va a echar flores y demás, o cuando ya tiene una altura razonable, va a necesitar otro tipo de nutrientes. Entonces ahí podemos aprovechar los plátanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues macerando el plátano también, ¿vale? Hirviéndolo. Esto es una infusión, ¿no? ¿Se llama infusión o era Sí, de sí, es una cocción? infusión. Sí. Ya no me acuerdo el término, pero los vamos a hervir 5 minutos, ¿vale? Y luego, cuando ya han hervido, vamos a colar y ese agua es la que vamos a utilizar. Como antes también decía Sonia, cuanto antes la utilicemos mejor. Si lo dejamos conservar, pues los nutrientes al final son productos artesanales y naturales que se nos van a ir las propiedades en poco tiempo, pero se tarda poco en hacer y es bastante útil. Y luego con los restos de aquí que hemos sacado también nos va a servir de abono. O sea, A la lombricompostera. para la lombricompostera. O también para la tierra, ¿vale? Que este líquido va a ser el potente, donde va a estar concentrado, pero que todos los restos vegetales los podemos incorporar a la tierra o a una compostera normal que tengamos o a nuestras lombrices. Aunque esté hervido, en esto no pasa nada porque no tiene ni aceites ni ha habido una descomposición química muy fuerte. Además, preguntan, no hace falta que se rebaje. Se puede utilizar directamente. Lo único que hay que tener cuidado, porque como vamos a hacer hervir el agua, luego hay que dejarlo reposar, luego colarlo y luego dejar que se enfríe. No lo pongáis caliente. A ver, por las prisas, si vamos a quemarle las raíces a las plantas. Lo hacéis un día y lo gastáis al día siguiente, por ejemplo. ¿Vale? Pero no hace falta rebajarlo. Que mira, que ese es un dato también es importante, ¿vale? Que no tiene ahora mismo que ver con esto, pero que pasa mucho en los colegios. El tema del riego. No se puede hacer riego a horas donde hay muchísimo sol, ya no solo por el efecto lupa que puede pasar en las hojas, porque hay gente que dice, no, yo tengo por goteo y no me sirve. No pasa nada, no. El agua que está en las mangueras se sobrecalienta, se calienta muchísimo y es muy malo para la tierra, ¿vale? Para la tierra, para las raíces, para las plantas, se calienta muchísimo y les genera muchísimo estrés, ¿vale? Es simplemente que os acordéis, si vivís en un sitio donde se va a calentar mucho las mangueras de riego, no reguéis por el día así a pleno sol, a primera hora o última hora. A ver, este es de mis preferidos. Si el humus de lombriz... Eso, da igual el que cuente, siempre es Sí, tu es bueno, preferido. pero es que es verdad. Porque es que la ortiga es una planta que le tenemos muy denostada, pero sirve para tantas cosas. Es verdad. Y si el humo de lombriz es potente, el purín de ortiga es ya la leche. ¿Vale? Vale para todo, dicen. Si tenéis ortigas en vuestro huerto, es muy buena señal. Si hay exceso, como todo en esta vida, tampoco nos sirve, ¿vale? Pero si tenéis ortigas es buena señal porque vuestro suelo tiene mucho nitrógeno, tiene muy buenos, de entrada tiene buenas condiciones para cultivar. ¿Qué podemos hacer con esta ortiga? Cortarla y aprovecharla, ¿vale? La podemos hacer de 1000 formas. Aquí tenemos la receta para que sea un insecticida, que es la más sencilla que vais a poder hacer, porque es cortarla preferiblemente cuando está en floración, que es cuando más urticante es, ¿vale? Con cuidado, hacedlo con mucho cuidado. Eso de castigo a los niños o niñas que se porten mal. Vosotros ir a recolectar la ortiga. Pero no pasa nada, porque también activa la circulación y en medicina, aunque joroba mucho. Pero bueno, lo que vamos a hacer es cortarla, ¿vale? Y la vamos a poner a macerar con agua.
la vamos a dejar 24 horas. Después de esas 24 horas, que ya ha soltado todas las propiedades urticantes que tienen, la vamos a colar y la vamos a poner en un spray, en un cacharrito con spray. Y vamos a pulverizar nuestras plantas. No esperéis hacer esto cuando tengáis una invasión de pulgones que no veis la superficie de la hoja. Esto es preventivo, no hace daño para nada a la planta, o sea, funciona bien en las hojas. Le va a dar un aporte de nitrógeno, pero como solo lleva 24 horas, no hay riesgo de poder quemar la planta, que se dice normalmente que le estamos metiendo nutrientes de más. No vamos a tener ese riesgo, porque además lo vamos a hacer en las hojas. ¿Vale? Y cuando veáis de algún pulgón, cuando veáis principalmente pulgones, si no sabéis lo que son, pues ahora lo vemos. Si veis a alguna mariposa por allí rondando, también, pues ya le vais dando con el purín. Este purín os puede durar una semana, más o menos, que conserve medianamente las propiedades, pero como el resto, se van a ir degradando conforme pasan los días. Otra forma de utilizar el purín y como fertilizante y menos de insecticida, esto es como una regla de 3 y es proporcional. Cuanto menos tiempo esté macerando, mejor insecticida va a ser. Cuanto más tiempo esté macerando, va a ser peor insecticida, pero mejor fertilizante. O sea que si lo tenéis 3 días macerando, que se os ha olvidado, que no pasa nada. ¿Vale? Va a ser un poquito menos eficaz como fertilizante, pero cuanto más días pasen, como insecticida, pero cuanto más días pasen, va a ser mejor fertilizante. Tenemos que tener cuidado al utilizarlo si se nos ha pasado un mes. Normalmente para hacer el purín de ortiga está un mes macerando. Al cabo de ese mes se cuela y ese líquido resultante, no os aconsejo tampoco dejarlo un mes porque apesta, ¿vale? O sea, el olor es muy desagradable y como insecticida ya no sirve, pero si lo queréis probar, pasados ese mes se cuela y hay que rebajarlo también, ¿vale? Hay que rebajarlo, más o menos el ratio siempre suele estar entre una parte por 10. Y se echa directamente ya en la tierra. Este tampoco se puede utilizar más de 2 veces al año, incluso una, ¿vale? Y si utilizaseis purín de ortiga, una y uno, y ya, no más. Son muy, muy potentes, ¿vale? Son cosas que hay que tener cuidado porque si no las plantas tienen nutrientes de más, ¿vale? Normalmente una se hace cuando se trasplantan las plantas, cuando se prepara todo el huerto y luego cuando empieza a tener el fruto. Pero vamos, que es algo que yo lo veo como más fácil de utilizar en un colegio, si tenéis ortigas por allí, cerquita, como insecticida, y funciona muy bien. Pues bueno, yo lo digo porque tenemos tiempo y que lo sepáis. Y siguiente receta. ¿Alguna pregunta con esta? ¿no? Ah, también se puede hacer sopa de ortiga. Buenísima. Pero esta para comer. ¿Vale? O sea, ya no es para la huerta. A ver, la leche. Yo, Sonia, no sé si tú esta la has utilizado más, yo la he utilizado poco, pero en los colegios está bien. Igual, Sí, como siempre. a nivel de colegio es útil, por eso cuando hicimos la selección de las recetas se cogió esta, pero no es algo que se utilice en casa, en un huerto un poco más fuerte. Pero bueno, como experimento, siempre para los chiquillos que les gusta mezclar cosas, es interesante. Por eso que está bien. El fungicida, yo por ejemplo he utilizado el suero de leche, pero del queso, para nematicida, para el suelo. Pero eso es algo que tampoco os tenéis que preocupar en un huerto escolar, ¿vale? O sea, no os volváis locos con que tenemos plagas, tenemos cosas, porque puede correr peligro la producción, pero no estáis buscando la producción, estáis buscando que los niños aprendan y que las problemáticas que puedan surgir, pues trasladarlas un poco al mundo agrícola para que ellos vean con qué tienen que lidiar también día a día y con lo que hay que enfrentarse. La leche
en teoría es buen fungicida, ¿vale? A nivel de producción se utilizan otro tipo de cosas, pero en un huerto nos puede servir. No esperéis a ver una seta, ¿vale? Porque si ya veis la seta, mal asunto. No os comáis la cabeza con los hongos, porque son muy difíciles, muy difíciles de controlar, más difíciles aún de identificar, ¿vale? Si no vemos la seta muchas veces no sabemos que es un hongo. Y normalmente los de las plantas suelen ser que les salen pues, los típicos hongos que podemos ver en el frigorífico, ¿vale? Que les sale pelito, que les sale como si tuviese polvo encima, pero no os preocupéis porque no va a llegar a grandes cosas ni os va a afectar mucho porque vosotros no buscáis la producción, buscáis el enseñar, ¿vale? Y combatirlos es muy duro, es muy difícil. Por eso, esto también se puede hacer un calendario, ¿vale? De manejo del huerto en el que cada 15 días pues, se le echa la ortiga. A los 15 días le echamos la leche o un día la leche y otro día la ortiga y a la semana siguiente también. Se puede ir alternando, depende de la época. Cuando más tenéis que estar pendientes es en primavera y llegando el verano. ¿Vale? Por eso digo que no tengáis mucho, que no os comáis mucho la cabeza, ni en general con las plagas y en particular con los hongos, ¿vale? Porque entre la complejidad que tienen y que cuando más van a afectar va a ser cuando ya no estéis en el cole, ¿vale? Entonces, pero bueno, que sepáis que esto también se puede utilizar. Oye, que a lo mejor tenéis algún chaval que hacen quesos en casa, que tiene ovejas y que os puede traer el suero y es mucho mejor que incluso que la misma leche, porque tiene que ser entera, mejor si no está pasteurizada, pero si os trajeran el suero, pues ya es algo de compartir que se puede utilizar mucho en clase, como los ganaderos ayudan a los agricultores, ¿vale? Porque sí que es verdad que en muchos sitios el suero de leche se prepara para hacer un tratamiento en el suelo cuando dejas de cultivar, se echa en el suelo y hace una función de nematicida, que es y fungicida también, claro, pero para controlar los gusanos que se comen las raíces y se comen las plantas por dentro. ¿Vale? Este se prepara con agua, leche y bicarbonato sódico. Que veis aquí, 8 partes por cada 2 y un poco el bicarbonato sódico que es para estabilizar el pH del suero. Creo, o yo lo entiendo así. Estas son las reinas de las plagas y las reinas de las comeduras de cabeza de los profes en los coles. Siempre. Tenemos muchas hormigas, están por todos lados. Nos pasan constantemente. Son un problema. Son un problema, pero lo que os decía antes, o sea, tened en cuenta que no buscáis la producción, ¿vale? Que vamos a buscar el aprender. ¿Qué problema tienen las hormigas en el huerto? Las hormigas en el huerto, como ellas, como tal, poco o ninguno, ¿vale? Pueden hacernos en el suelo, sí que pueden ahuecar las raíces, que eso sí podría ser un problema con los hormigueros. En general no nos gustan, pero sobre todo no nos gustan porque trasladan a los pulgones. Hay una asociación animal muy fuerte entre los ófidos, que son los pulgones, y las hormigas. Estos bichitos, los pulgones, segregan un líquido que tiene mucho azúcar, que a las hormigas les vuelve locas. Entonces, las hormigas, para asegurarse que constantemente tienen ese suministro de líquido dulce, se cogen a los pulgones y se los llevan de planta en planta, se los llevan de un sitio a otro. ¿Qué pasa? Que los pulgones sí nos hacen mucho daño en nuestras plantas. Probablemente a nivel huerto y huerto doméstico y huerto escolar, los pulgones pueden ser el problema más grave que vayamos a tener, porque se comen todos los ápices de las plantas, o sea, todos los brotecitos tiernos, las florecitas donde los brotes donde van a salir las flores, donde se une el fruto con el peciolo, ahí en lo más tierno, en lo más rico es donde se meten todos los pulgones y nos arruinan las plantas y nos arruinan los brotes, ¿vale? Entonces puede ser que este sea el principal problema que vayamos a tener. Y las hormigas no nos ayudan a combatirlo. Las hormigas se llevan a los pulgones de un sitio a otro, ¿vale? Luego además los pulgones nos van a generar con ese líquido dulce,
pueden salir hongos, de ahí sale la negrilla, que también nos arruina parte de los cultivos. Entonces, ¿cómo vamos a atajar este problema? Vamos a controlar las hormigas, ¿vale? Hay muchas formas de controlar las hormigas. Aquí tenemos pozos de café, que simplemente es meterlos en el hormiguero. Se van a volver locas. O sea, entre el olor y demás, le da un parranque. y es efectivo. Las hormigas van a volver a salir, porque son así, ¿vale? Se van a quedar, la reina queda abajo y no llega, pero al final, si no es un sitio, van a salir en el otro. También podemos utilizar sal en determinados puntos. Si vemos que el huerto está lejos, el hormiguero está lejos de nuestro huerto. A mí me gusta mucho utilizar un producto que no es tóxico, porque son crustáceos machacados, ¿vale? Que se llama tierra de diatomeas. A mí me funciona muy bien y también es un aporte de calcio al suelo, ¿vale? Me funciona bien en el patio de casa. Pero hay que comprarlo, ya depende de los recursos que tengáis en cada cole, ¿vale? Y no es excesivamente caro, pero no es tan barato. Pero bueno, te dura muchísimo tiempo. Pero sí que es verdad que las hormigas son un problema en el huerto, que es el quebradero principal de cabeza, pero es que también llevan razón, hay que controlarlas. Luego hay otras fórmulas más agresivas también, ¿vale? Pero os decimos un poco las más amables. Y los pozos del café funcionan, lo que pasa es que van a volver a salir. Entonces lo ideal es ir alternando diferentes metodologías. Caracoles, otros. A estos tampoco les gusta la sal. Sobre todo a los caracoles no les gusta nada la sal. Y mucha gente lo que hace es, bueno, esta es con cáscara de huevo, pero bueno, os cuento primero la de la sal, con un hilo de lana, de algodón, de fibras naturales, bien empapadito y empapadito en rebozado en sal y se coloca en el perímetro del huerto. Esto funciona, no dura mucho tiempo, pero el tiempo que está funciona bastante bien. Luego tenemos las cáscaras de huevo, tampoco les gusta porque tienen muchas sales. Y la cáscara de huevo pulverizada, machacadita, también la ponemos en el perímetro que queramos proteger, pues en este caso en la planta o en el huerto o en los bordes de las macetas. Otra metodología... Si las cáscaras las ponemos rotas, cogemos los huevos, los apretamos, las ponemos rotas alrededor de la planta, además de que hacen lo que dice Bea, también lo que pasa es que los caracoles, como van arrastrándose, se cortan. Entonces es un tacto que no les gusta y se van. Es una forma de hacer que no estén. Ya si tenéis muchas ganas de hacer juegos, se puede poner todo un perímetro de agua. Si vosotros creáis un canal, tenéis un trozo de un canal de agua de los que se gastan en los tejados y queréis hacer un perímetro cuadrado, rectangular, que bordee toda la huerta, igual que os decía Bea, con el cable con sal, podéis hacerlo con agua. Entonces, lo que pasa es que como los caracoles no saben nadar ni les gusta, cuando llegan al agua dan la vuelta y se vuelven. Y es muy divertido porque los niños van rellenando todos los días o cada X tiempo el canal del agua. Como juego es muy divertido. Pues sí, mira, este de la canaleta no lo había pensado. Depende del tamaño del huerto también. Sí, claro. Y por último, porque creo que sí. Por último tenemos el ajo. ¿Vale? El ajo nos sirve de fungicida, insecticida y los caracoles. Y las personas a veces también. Porque si os he dicho que la ortiga huele mal, el ajo ya, como esté un mes macerando, se vuelve súper potente, pero es que no hay quien esté por allí cerca, ¿vale? Normalmente, bueno, pues lo dejamos macerar
aquí sí que es verdad que la recomendable es un mes, ¿vale? Y va a oler, pero merece la pena. Realmente con los ajos sí que merece la pena, funciona muy bien. Para estas tres cosas, tener en cuenta que el ajo es un bactericida natural también, entonces va a proteger la planta de muchísimas formas. Los insectos no lo quieren por cómo huele, ¿vale? Porque te echa para atrás. El caracol también, o sea, no quiere ese tipo de olores ni impregnarse con el ajo. Los hongos no va a salir porque su carácter bactericida y además tiene un pH muy básico que hace que no proliferen los hongos. ¿Vale? Y luego también va a ser un fertilizante como casi todos los elementos naturales que utilicemos en nuestro huerto. No tiene un poder fertilizante exclusivo, pero sí que nos ayuda. Y al ser líquido, también va a proteger de este tipo de cosas en el suelo. Lo podemos pulverizar en las hojas, ¿vale? Para función insecticida y para caracoles y también los hongos, pero también se puede echar directamente en el suelo. ¿Qué es lo que va a tener el ajo? Que es sistémico, ¿vale? El ajo va a penetrar dentro, si lo echamos en el suelo, las raíces lo van a absorber y la planta va a coger esa defensa. O sea que lo podemos echar tanto en las hojas como ataque directo, pero si lo vamos echando de forma regular en la tierra, también la planta va a adquirir ese modelo defensivo. ¿Pero qué nos pasa? Que igual que nosotros, sabéis que si comemos ajo todos los días, a partir del 7.º día o del 15, no recuerdo cuál, olemos a ajo. Las plantas igual. Os aseguro que yo he comido berenjenas con sabor a ajo, con un toque de ajo. ¿Vale? ¿Por qué es sistémico? Porque las raíces lo cogen. El ajo es muy potente. Yo creo que personalmente de las plantas la más potente que conozco en cuanto a olores y capacidad bactericida porque está concentrado. Por eso también supongo que es tan saludable para nosotros. Pero bueno, que sepáis, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que si lo que queréis hacer es un tomate con un toque de ajo, perfecto. Pero que si no soportáis el ajo, no lo hagáis. Y con una garrafa de 5 litros le metéis ahí un par de cabezas de ajo y tienes para un montón de tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo lo veis? ¿Hay alguna cosa que tengáis problemas en vuestro huerto o que no encuentre solución entre estas variopintas recetas? Además de que son recetas que nos pueden ayudar mucho con el tema del huerto, la idea también era daros actividades que podéis hacer con vuestros alumnos, porque cualquiera de estas cosas las podéis poner en práctica, que ellos sean los que preparen las pociones, les gusta mucho. Cogéis botellitas pequeñas de zumo, estas de plástico, con una chincheta hacéis agujeritos en la parte de arriba y podéis preparar ahí los brebajes y por fuera las decoran y ponen lo que es y ponen la receta ahí escrita y podéis tener como un surtido ahí de una exposición de brebajes y las podéis ir probando. Nos preguntan cómo hacer la mezcla de los ajos, si lo podemos repetir, y cuánto tiempo se puede mantener el agua de ajo. Pues a ver, el agua de ajo, la maceración recomendable es un mes, ¿vale? Depende de las proporciones. Nosotros en esta receta son 50 gramos de ajo para 1 litro de agua. Como va a ser un mes, también pues si haces una garrafa, pues ya te digo, es una cabeza o 2 cabezas de ajo. 50 gramos de ajo será pues igual como una cabeza de ajos, más o menos. Así depende de los ajos y de dónde vengan, ¿vale? Pero no te preocupes si le echas más. Si le echas menos, pues sí, porque no va a tener a más agua, pues más diluido va a estar, ¿vale? Pero si echas más no va a pasar nada. Es como pues eso, una cabeza. Yo recuerdo que echaban 3 cabezas de ajo en una garrafa de 5 litros. ¿Vale? Esto es un poco orientativo. Al final es todo ensayo-error. Un poco lo que se hace y aunque las recetas nos den estas cantidades, no pasa nada si le vas a meter 10 gramos más de ajo. O sea, no os preocupéis.
Por eso, porque es natural, porque está pensado para hacer tú en tu casa con total seguridad, está pensado para que vosotros lo hagáis con los niños sin correr ningún tipo de riesgo. El único riesgo que tiene el ajo es que apesta, ¿vale? Es que huele fatal. Por eso yo lo aviso, para que luego no nos digáis, ¡ay, es que no lo dijiste! Es muy efectivo, es genial, pero apesta, ¿vale? Que también eso puede ser divertido con los niños. O sea que al final son diferentes formas y ahí estás trabajando cómo se pudren las cosas en el agua, que es lo que queremos. Luego lo filtramos, lo pasamos por un filtro. Normalmente se utilizan estos filtros de cafeteras o de tela para el suelo, cosas así, ¿vale? Y ahí se filtra y ese agua es la que vamos a utilizar. Y el resto, pues lo que decíamos, no se lo echéis a las lombrices, por favor, este ajo no, porque os las cargáis todas con este ajo podrido, pero sí que se puede echar en una compostera o en un trocito de tierra que tengamos apartado que estemos preparando con nutrientes o algo así. Úrsula nos hace una pregunta, lo que yo no entiendo qué quieres decir, igual vea si te entiende. A ver, ¿y si se siembran en el huerto los ajos y no se recogen, serviría igual? O sea, dejar los ajos en el huerto para que emitan ese olor No, no van a oler no así. hace el mismo, no hace el mismo No, efecto. Si es esa la pregunta. ¿Es esa sí. la pregunta? Hombre, la zona donde estén los ajos tiende a estar más protegida por la misma planta natural, pero no te va a tener ese efecto ni en el resto de las plantas ni en el huerto. Son disuasorias. De hecho, la plantación de los ajos también se utiliza como asociaciones de cultivos para evitar otro tipo de plagas. O sea, si tú pones los ajos cerca es que no recuerdo ahora mismo si eran las zanahorias, pero es que creo que no van bien las dos. Es que no, tendría que repasar el tema de las asociaciones de cultivo porque son muchas y ya no recuerdo, pero si tú las ves en esa tabla de asociaciones, los ajos sirven de protección para otro tipo de cultivos, que puede ser la remolacha o la lechuga, ¿vale? Entonces esa función las va a hacer con quien tenga al lado, pero a nivel de huerto no, porque al final son chiquititas. Tú piensas que un mes entero macerando ahí dentro del agua, al Y ahí final está saca podrida, sustancia fuerte. pero fuerte, ¿eh? Y se pudre. De lo que se trata es de que se vaya deshaciendo y que ese agua coja todas esas propiedades. Y luego mantener el agua en el ajo para el tratamiento, quieres decir, ¿no? Una vez que pasa el mes y tú lo has licuado y lo tienes, sí, te suele durar 15 días, 15, 20 días. Ya está podrido, o sea que tampoco, pero sí que una vez que que ya la fuente no, lo has retirado, solo tienes el agua, pues se va degradando. Pero normalmente entre 10 15 días es lo máximo que te van a durar las cosas. Hay Y otras si que lo duran ponéis en mucho la menos. nevera, puede aguantar un poquito más también. En la nevera podéis mantener ese tipo de productos. Al fin y al cabo son productos naturales. Mm. ¿Listo? Listo. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, Claro, claro. Javier, adelante. Hola, bueno, el purín de ortigas, digamos que es que en la zona en la que vivo no he visto muchas ortigas. Entonces, ¿el agua de ajo podría ser un sustitutivo del purín de ortigas para el tratamiento de las plagas? De insecticidas sí, pero de fertilizante no. Vale. Porque cuando tú me hablas de purín de ortiga, lo que vas a querer es fertilizante principalmente, ¿no? Normalmente es lo que se entiende. Pero cuando lo vas a utilizar de insecticida, que lo tienes 24 horas en el agua, el ajo no te va a servir igual. El ajo necesita más tiempo para pudrirse. Y al revés, si lo quieres utilizar de fertilizante, el ajo no es tan fertilizante como la ortiga. Luego, otra cosa, lo que has dicho de la mezcla de ajos, como es así tan fuerte, la aplicación en las plantas como tratamiento de insecticida, ¿qué sería? ¿Cada 15 días también, como has dicho antes, o más Realmente puntual? lo ideal es ir variando todos esos tratamientos para que los insectos no se acostumbren, ¿vale? Entonces, si cada semana porque por ejemplo, ahora en invierno apenas se hacen este tipo de tratamientos, pero cuando va llegando el calor se tiene que ir reduciendo el tiempo entre tratamiento y tratamiento. Cuando ya en primavera hace calor, pues a lo mejor una vez a la semana utilizas uno
Y así los insectos no se van acostumbrando, siempre les choca ese olor diferente, porque si se acostumbran, pues van a ir, porque tienen hambre y las plantas hortícolas están muy ricas para ellos. Entonces, lo ideal es ir mezclándolos. Sí, además pensad que los animalillos, el movimiento más fuerte lo hacen en primavera, es también la época de reproducción, es cuando vienen las grandes plagas, cuando llegan los cambios de temperatura, la humedad, es el momento más duro para las plantas, entonces es cuando hay que hacer más tratamientos. Nos preguntan también, Olga, si la ceniza sirve. La ceniza es muy buena además para los caracoles también. Es verdad. Ponerla alrededor de las plantas también es muy útil. Y Sí, para se los puede. hongos también sirve la ceniza. Es esterilizante de suelo. Al final es como la utilicéis. Y también es fertilizante. Pero para que la ceniza sea todas estas cosas, tiene que ser de carbón, tiene que ser de leña. ¿Vale? No vale cualquier ceniza. Y sobre todo si es con madera que ha sido tratada, que ha sido pintada con barnices, no nos sirve. Tiene que ser de madera natural, después del carbón se haya hecho ceniza. Y tampoco hay que echar mucha. O sea, yo qué sé, es algo que tampoco decimos porque... Como la sal en la ensalada. Sí, sí, una poca, realmente. Y si es para los caracoles, haces un aro, ¿vale? Protegiendo esa zona. Y fertilizante, pues se espolvorea. Hay una cosa que no ha salido, y bueno, a lo mejor en el cole no lo gastáis porque no resulta vistoso, o a lo mejor, no sé, o a lo mejor puede dar un poco de tristeza, no sé, cuando matas a los bichitos, pero pues si os pasa en algún momento, a lo mejor lo podéis hacer sin que os vean los alumnos. Lo que se produce mucho también son las tijeretas, ¿sabéis? Estos animalitos que tienen dos pincitas. Y además van cortándote todo lo que sale y van detrás, como si fuera un cortacésped y lo van cortando todo. Eso es también complicado de controlar, porque cuando empiezan a aparecer, sobre todo aparecen debajo de piedras. Cuando a lo mejor en una huerta ponemos algunas piedras o algunos ladrillos para decorar, para separar parcelas, ahí debajo aparecen a montones. Entonces, una forma de controlarlos, me he acordado cuando habéis dicho lo de la ceniza, porque me suelen pasar las dos cosas a la vez. Con latitas de atún o con latitas de cualquier lata que tengáis así de aluminio pequeña, hacéis un agujerito, la plantáis al lado de la planta y la llenáis de cerveza. La lata la llenáis de cerveza. Y los animalillos van dentro, les atrae el olor de la cerveza y caen y se ahogan ahí. Entonces, claro, puede ser desagradable cuando los recoges porque es como un pegote de bichos ahí muertos, ahí ahogados. Y es un poco desagradable. Pero si os pasa, podéis poner, que lo habían oído para las babosas. Caracoles también. Lo podéis utilizar. Ya os digo que es un poco desagradable a la vista, pero si necesitáis controlar una plaga, pues a lo mejor lo podéis poner el viernes antes de iros y lo recogéis el lunes cuando Antes de que llegue. Sí, se utiliza. Me he acordado yo antes de la cerveza y luego se me olvidó decirlo, pero sí. Lo que pasa es que, bueno, ya el tema de tener cerveza en el cole ya... Es que no lo sé. O sea, es que son cosas que se me escapan. Tampoco creo que pase nada. Bueno. Venga, pues entonces ya vamos con los bichitos en sí. Porque aparte de todas estas enmiendas y estas recetas que os hemos compartido, también en nuestros huertos tenemos aliados naturales que son tanto o más importantes que las enmiendas. O sea, porque una plaga llega a convertirse en plaga cuando sus depredadores no son capaces de controlarlos, cuando su población se va tanto de las manos, ¿vale?, que no tiene control natural. Y sobre todo eso suele pasar porque los depredadores nos faltan en el ambiente. Entonces ahora vamos a deciros un poco cuáles son nuestros aliados principales y qué hacer para conservarlos o potenciar que estén, ¿vale? Mirad, esta es la más conocida y la más querida. Creo que es el insecto que más adora a todo el mundo y a que a nadie le da asco. Ni tocar, ni coger, ni nada. Y a todo el mundo les gusta. ¿Vale? Las mariquitas. La mariquita es un coccinélido dentro de los insectos.
Pero no tenemos que confundir todas las mariquitas, ¿vale? Principalmente nos vamos a fijar en esta, que es la más común que vamos a tener en los huertos, porque luego hay otras que son todo lo contrario, que pueden ser una plaga. Pero normalmente las que vamos a ver rojitas y la de 8 puntos, que son estas, que es la que más, vamos, yo creo que es la que todo el mundo ha visto más, las otras no son tan fáciles de ver. Estas las vamos a tener en el huerto. Cuantas más tengamos, mejor. ¿Vale? No sé si conocéis la larva de la mariquita, porque parece un monstruo. Si esta es adorable, la larva es monstruosa. Y lo que pasa es que no tengo una foto para que la podáis identificar. Pues las mariquitas son grandes depredadoras de pulgones. Controlan muchísimo la población de pulgón. Las adultas comen muchísimo. Muchos pulgones. Pero es que las larvas comen más. Las avispas nos dan miedo en los colegios, lo entiendo. Avispas y abejas tienen veneno, nos pican y causan cierto rechazo su presencia en los colegios. Pero de verdad que son muy, muy importantes, sobre todo las abejas. Tenemos que aprender a que la gente no le tenga miedo y quien tenga alergia que sea muy, muy, muy precavido, pero las necesitamos porque son indispensables para la vida, porque están en un riesgo casi crítico de su existencia y va a peor, y son esenciales para el desarrollo de los huertos, de la fruta, de verduras, de muchísimas más cosas de las que llegamos a imaginar normalmente. Entonces es un elemento muy importante a trabajar en los huertos como aliados y como un animal al que conservar y proteger casi a toda costa. Y las avispas son grandes depredadoras, ¿vale? Las abejas polinizan, pero las avispas se comen bichos que da gusto. Son unas cazadoras voraces y mantienen a raya muchísimas plagas. Los lagartos, salamanquesas, lagartijas, lagartos, todos nos sirven. Cuando hay frutos nos molestan un poco porque también les gustan los frutos. Hay algunas que también comen flores, pero sus servicios son infinitamente mayores que sus inconvenientes. Nos gusta tenerlas por allí. También van a mantener a raya a cucarachas, también comen arañas, caracoles, cualquier cosa que vaya por el suelo, las lagartijas van a controlar. Mariposas. Más que la mariposa en sí, normalmente es la larva de la mariposa la que en algunos casos son depredadoras. Otras veces, ¿vale? También hay que tener un poco de ojo y identificarlas porque otras veces nos comen las plantas y otras mariposas son depredadoras. Tenemos un poco de todo. Pero normalmente, y también hacen una labor polinizadora muy importante, bastante de ellas. Pero quien suele causar problemas son las larvas, tanto en las plantas como en el resto de animales que pueden ser plagas. Y luego tenemos este insecto, que es precioso, que es una crisopa, y las crisopas también son muy voraces, comiendo pulgones y comiendo cochinilla y comiendo otros insectos que afectan normalmente a nuestra planta. Y son unos insectos muy chiquititos, con las alas transparentes y muchas veces pasan desapercibidos. Para que todos estos animales que nos sirven de aliados para la lucha contra las plagas en nuestro huerto, estén en nuestro huerto, necesitamos que tengan sitios donde puedan vivir. Por eso, nosotros lo que hacemos es construir hoteles de insectos. Hay más, aparte de estos hay mucho más, porque también las arañas nos interesa tenerlas, menos la araña roja. Pero bueno, detalles. Normalmente arañas así más grandes nos gustan y otro tipo de depredadores. Lo que hacemos es generar espacios donde se puedan desarrollar. Para eso hacemos hoteles de insectos. Hay muchas formas. Este, por ejemplo, que tenéis aquí con las cañas... Perdona, Bea. Perdona, antes de seguir, es que Javier tiene la mano levantada, por si es algo sobre los bichos, antes de continuar.
Así. No, ya están contestadas las preguntas, gracias. ¿Ves? Pensé que era la de antes. No, tranquila, era por si continuábamos para que no se quedara ahí en el tintero. Genial, gracias. Perdona, sigue. Vale, en esto se puede profundizar en muchos aspectos. Cada elemento que veis aquí sirve para diferentes insectos. O sea, no todos los insectos se meten en todos los sitios. Por ejemplo, las cañas las ponemos porque son las que utilizan los polinizadores, abejas solitarias principalmente. ¿Vale? Estas abejas solitarias se meten aquí y ponen los huevos. También algunos coleópteros lo hacen, pero principalmente son ellas. Luego tenemos otro tipo de sustratos donde van a estar. Tenemos los cartones, las piñas, los agujeritos, pues cada forma que tenga van a ser para unos insectos específicos, aunque algunos comparten. Por ejemplo, aquí también puede haber coleópteros y también vamos a tener arácnidos, ¿no? En otras, es que hay tantos insectos y luego les gusta. Pero lo ideal y lo importante es tener una variedad, ¿no? Como se ve aquí en pequeña escala, y aquí lo tenemos, pues que haya variedad. En diferentes oquedades vamos metiendo cosas diferentes para proporcionar una mayor diversidad de sitios para que haya mayor biodiversidad de especies. Si hacéis el de las cañas, que simplemente es cortar cañas y ponerlas dentro de una botella, por ejemplo, cortáis una botella, ponéis las cañas dentro, tened en cuenta que la parte trasera tiene que estar cerrada, que cojan un poquito de barro del patio y hagan una pastita y la parte detrás de la caña la cierren, la sellen, porque si la abeja solitaria cuando va a entrar ve luz en el otro lado, ya no pone los huevos, no utiliza el nido. Entonces, que esté, muchas veces las cañas tienen nudos y el nudo hace ya como parada de luz, pero tenedlo en cuenta, si no es el caso, eso es. Sí, luego, por ejemplo, en esta, veis que aquí está el nudo, esta no nos serviría, porque necesita entrar para adentro. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos cuando fabricamos las nuestras, de los cultivos y demás, es cortar inmediatamente al lado del nudo y este va a ser el tapón que decía Sonia. Entonces ya tienen el resto de la caña, que suele ser unos 10-12 centímetros de largo, hasta 17, el que vamos a utilizar. Y luego pues lo metes en un tubo o en una botella. O en un rollo de papel del váter y te caben poquitos, pero puede hacer cada crío uno. Sí, en las botellitas de agua, también las chiquititas. Ahí las vamos a colocar principalmente estas de abejas solitarias. Y bueno, y esta también, en las caras sur, donde estemos, pero cara sur. Vale. ¿Alguna pregunta más de los hoteles de insectos? Ahí, si buscáis hoteles de insectos en internet, tenéis de todas las formas, colores, e incluso en el Lidl hacen unos súper chulos que he visto ya también. Iba a decir, Sonia ha hecho unos preciosos. Estos los han hecho mis peques. Bueno, esto lo ha hecho un centro, eso lo ha hecho un centro de discapacitados, que para la psicomotricidad fina va muy, muy bien. Para ayudarles a colocar las piezas o enrollar los cartoncitos, va muy bien. Bueno, pues visto esto... Javier está con la mano levantada, vea. Ah, sí. El micrófono, Javier. No, será un error, no sé, no lo Te voy levanté a antes, quitar, pero... voy a quitar la mano. Sí, quítame. Ya te la he quitado. Gracias, disculpas. No, tranquilo, que va. A ver, ahora otra forma muy divertida de combatir otro tipo de plagas. Estas principalmente los pájaros. ¿Vale? Los pájaros nos encantan, pero son muy puñeteros en el huerto. Se comen las semillas, se comen las hojitas, a veces cogiendo al bichito que se va a comer, que también nos vienen bien mucho los pájaros porque también comen bichitos y gusanitos, pero también se llevan parte de los ápices, desentierran las plántulas si están muy chiquititas. Los queremos, pero alrededor, ¿vale? Si viene alguno no pasa nada. Entonces, vamos a generar espantapájaros, normalmente con cosas recicladas. Aquí tenemos diferentes cosas, los CDs funcionan muy bien, como ya no se utilizan
pues se reciclan y quedan bastante chulos. Los típicos molinillos de viento que hemos hecho de siempre, los espantapájaros. Estas son las cosas físicas que va a hacer como una barrera física cuando hablamos de medios mecánicos, ¿vale? Esto es un espantapájaros, como podéis ver, que hicieron en un cole, ¿vale? Y se lo pueden currar. ¿Cómo? De tamaño natural. Sí, esto está a tope. Hay de todas formas, tamaños, colores, los he visto incluso de goma eva brillante, reciclando cosas. Esto es imaginación. Lo ideal siempre es un poco que giren, que luego colgarles aquí cosas que hagan ruido, ¿vale? Porque eso es lo que va a espantar con el viento o al apoyarse a algún pájaro o algo, es lo que va a espantar, porque los pájaros no son tontos. Y a la semana ya saben que esto es un palo, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo que los mantenga alerta. Y bueno, ya otro tipo de medios mecánicos pueden ser poner una malla. ¿Sabes? A los árboles frutales muchas veces para los pájaros se les pone una malla, pues en nuestro huerto también la podemos poner, una red, ¿vale? Que no impide la entrada de luz ni de la posible lluvia de agua y el aire, pero que sí que impide que entren los pájaros. También tenemos mallas de todo tipo, tenemos también incluso para insectos, ¿vale? Pero con los peques, ya os digo que con esto sí tenéis mucho problema de pájaros, que tampoco suele dar, y más en un huerto chiquitito. Lo que pasa es que si tenemos 3 plantas de tomate y os comen 3, que os lo digo porque en mi casa me pasa, que llegan los pájaros y empiezan a picotear alrededor y al final acaba con la planta, pero no hago nada. Me gustan más los pájaros que la planta. Pero bueno, que lo sepáis, ¿no? Que puede pasar este tipo de cosas. Y bueno, ya por nuestra parte, muchas gracias por atendernos. Tenemos un ratito cortito nos quedan 10 minutitos. Si tenéis alguna pregunta, algunas dudas, sugerencias, si queréis profundizar en algo más, si queréis que os aconsejemos. Igualmente tenéis nuestros correos electrónicos, ¿vale? Aunque termine el curso, nosotros siempre estamos dispuestas a responderos a cualquier duda que tengáis, que sepáis que vamos a estar ahí. Sobre todo porque si no habéis empezado con el huerto, a lo mejor no habéis generado esa serie de dudas o de preguntas que luego van saliendo más adelante, ¿vale? Pero que nosotras estamos aquí. Cuando lo ponéis en práctica es cuando surgen los problemas, pero entonces los comentamos y sin... Sí, porque en primavera nos pasamos ratos recibiendo mensajes, fotos de los coles, que tengo esto. ¿Esto es bueno? Algo también importante de lo que no hemos hablado, que está en el curso, pero por si alguna vez, o si lo queréis poner en sugerencias o cualquier cosa, es el cómo identificar un poco la falta de nutrientes que pueda tener una planta o lo que le pueda estar pasando, si tiene exceso de cloro porque la estamos regando con agua del grifo, si le falta potasio, si le está afectando un hongo o una bacteria. Yo, sin análisis, muchas veces no sabemos diferenciarlo, pero hay hongos que sí se ven a simple vista. No sé, si se le han caído las hojas, ¿por qué puede ser? ¿Vale? Porque a veces se nos muere una plántula que acabamos de trasplantar y no es que tenga ninguna enfermedad, no es que venga con un hongo del vivero, es que tiene un gusano negro dándole vueltas a la base de la raíz, ¿vale? Y se la come. Que pueden surgir cosas que no, como digo, no os coman mucho la cabeza, es un huerto escolar, es para aprender, ¿vale? Para que los niños aprendan. Toda la producción que se saque es bienvenida, pero sobre todo el primer año no os machaquéis con eso, con el tema de la producción. Más ir conociendo a la planta, cómo funciona. Luego también hay manejos, el tomate tiene un manejo, hay que podarlo de cierta forma, como los pimientos, que no es muy relevante, pero oye, que si os lo queréis saber, pues aquí estaremos. A ver, espera, nos hacen una pregunta por el chat. ¿Cuál es la cantidad mínima de tierra, sustrato que tiene que tener un huerto? Hemos hecho bancales con ladrillos planos y no sabemos si es suficiente. Tienen 25 centímetros de alto. 25 centímetros para algunas plantas va a valer, pero no para todas.
La lechuga va a ir muy bien, todas las de hoja que salen fuera, que nos comemos las hojas, van a ir bien. Pero otras como el tomate o la berenjena, y que además tienen un porte grande y van a estar tiempo, les va a costar más. Van Y a algunas competir como mucho. las cebollas o planta Cebolla. que vaya hacia abajo van a necesitar un poquito más de espacio porque piensa que además de lo que crece debajo luego tiene la raíz, tiene que pasar un poquito justo. Pero bueno, se puede utilizar ese para lo pequeñito, para lo de hoja que te dice Bea, y a partir de ahí se puede hacer otro al lado para otras. No tiene por qué desestimarse ese, se puede gastar para especies concretas, más pequeñas. Sí, y que luego, pues eso, tener en cuenta que lo que se ve arriba de la planta, más o menos es lo que tiene de raíz. ¿Vale? Es una generalidad muy general, pero que os puede hacer una idea. Entonces, si no tiene donde tirar abajo, va a tirar a los lados. Entonces va a entrar en competencia con otras plantas. Así que si ponemos una que tenga una raíz que va a profundizar más, poner al lado otras que vaya a profundizar menos. Esa información más o menos la tenéis en los manuales. Y lo que es de hoja, lo que suele ser de hoja que nosotros comamos, no tiene mucha raíz. O sea, la lechuga, la acelga, la espinaca, la rúcula, todo eso tiene poca raíz. Entonces sí podría estar. De hecho, Y, el tomate... y nos pregunta si las aromáticas estarían bien también ahí con estas. Las aromáticas van bien con casi todas, realmente. Lo que pasa es que hay algunas que también tienen mucha raíz. Si por ejemplo ponemos un romero, no tiene suficiente suelo a lo Claro, mejor. sí, porque Algunas de ellas sí, pero necesitamos también un poquito más de profundidad. las anuales, las que sean la albahaca, por ejemplo, sí que podría ir bien, pero un romero que lo que te interesa es tenerlo varios años y va a hacer leña, no te interesa ponerlo, pero ni al lado, ni en este bancal, ni en Alrededor. otros. Te va a interesar ponerlo aparte, cerquita del huerto, pero aparte. Es como las fresas, ¿qué más? El tomillo, cosas que van a estar tiempo y que son aromáticas o que tapizan, las vamos a quitar del sistema de rotación. Solo vamos a rotar con aquellas variedades que tengan un ciclo que lo hagan en un año. Pues las solanáceas o las cucurbitáceas, Y luego esas aromáticas lo que se hace es ponerlas alrededor, como perimetrando el huerto, y ahí es donde se pone desde el hotel de insectos, porque es donde entonces los insectos tienen para comer y para refugiarse, lo tienen todo como en la misma zona. Tiene el restaurante con hotel, para tener de todo. Entonces, esas se pondrían en el perímetro, van muy bien en el perímetro, porque luego no se mueren y van a estar más tiempo. ¿Más cositas? Digo, que pueden estar perfectamente en macetas, todas estas aromáticas, no hace falta que le hagáis un parterre porque se van a quedar ahí. Exacto. ¿Algo más? Bueno, ya no necesitan más. Claro y perfecto. Pues nos Bueno, marchamos entonces, que ya estaréis cansados. Fantástico, sí. De todas formas, vea muy bien, ¿eh? Cada vez, mira que estamos juntas veces y cuando te dejo que lo expliques tú digo, madre mía, qué don de palabra. Pero os habéis perdido a Sonia, ahora nos hacemos un poco la pelota, pero es que ella es una crack con la gente. Yo soy más pedagoga, pero ella es especialista en plantas, se nota. Mm. Bueno, a la gente creo que le ha gustado. Muchas gracias por vuestra paciencia, por vuestras 2 horas del tiempo. Y ya sabéis, cualquier cosa que necesitéis, tenéis nuestros correos. Cuando empiecen a surgir los problemas, un correíto y alguna fotito del bicho o del problema y os intentamos ayudar a identificarlo. Y mientras esté el curso, pues en el curso nosotras estamos pendientes. Claro. ¿Vale? Y nada, pues eso, muchas gracias por estar, Pues aunque era obligatorio, pero muchas gracias. Igualmente. Y nada, esperamos que vuestros huertos vayan muy, muy bien. Venga, pues, hasta Vale. luego. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.